Bueno, perfecto. Bienvenidos a todos a nuestro webinar, nuestro último webinar del año del Comité de Energía, desafíos y oportunidades de la generación distribuida en Panamá. Creíamos muy conveniente terminar el año con este tema debido al reciente informe o estrategia que pasó a consulta pública sobre generación distribuida, en donde pues el gobierno estableció sus estrategias y sus metas. Muy interesante la estrategia que se está tomando en cuanto a la agresividad del crecimiento que se está proyectando. Hoy vamos a tener la oportunidad de hablar con un experto que conoce muy bien esta estrategia que pasó a consulta pública, y también entender los retos que va a tener la implementación de la misma. O sea, números muy por encima, pero el crecimiento que se está proyectando en energía solar en el país es más del 3000%. Yo lo había hecho el cálculo hoy en la mañana y pues se quería pasar de 50 megas a 1700 megas. O sea, es un crecimiento muy grande, muy agresivo, lo cual me parece bien. Desde mi perspectiva, pretender crecer esos niveles se logra obtener el compromiso que se tiene y la visión que se tiene de implementar ese tipo de energía renovable como es la energía solar. Así que trajimos a un experto para ustedes el día de hoy para que nos platique un poco de cuáles van a ser esos retos para poder llegar a pasar del 2% al 14%. Y todavía el 14% es bajo si nos ponemos a pensar en otros países, pero bueno, ya Francisco nos hablará mucho del tema. Francisco Saravia es un ingeniero electricista con un máster en sistemas de potencias eléctricos, con más de 25 años de experiencia en campos de consultoría e ingeniería, empresas de servicio eléctrico, generación, análisis de sistema de potencia, renovable y generación distribuida. Trabajó gerente de ingeniería para la parte de Latinoamérica Norte, para Agreco, lo cual pues estuvo diseñando plantas de emergencia de 100 megas en Cerro Azul. Para como referencia, se recuerdan a aquella época, 2015, cuando se requería esas plantas que se instalaron allá en Cerro Azul. Así que tiene mucha experiencia. Más recientemente fue consultor del BID, es consultor del BID, el Banco Interamericano para el Desarrollo de Estrategia Nacional de Generación Distribuida para la Secretaría Nacional de Energía, y actualmente acaba de terminar la fase de consulta pública y está preparando para ser publicada. Así que es el experto verdaderamente de este tema de generación distribuida. Actualmente es director de ingeniería de la empresa AM Energy, que se especializa en dar soluciones de valor para la eficiencia energética, generación distribuida y generación de energías renovables, con el objetivo de facilitar la transición energética. Así que bueno, yo lo dejo por ahí. Francisco, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, y te dejo a ti el webinar para que tú lo puedas llevar a cabo. Muchas gracias, Aristides. Buenos días a todos. Muchas gracias por su presencia aquí el día de hoy. La idea es, como comentaba Aristides, introducirlos, explicarnos un poco más de hacia dónde va Panamá, dónde estamos actualmente y hacia dónde va Panamá con el tema de la generación distribuida.
y la importancia que esto puede tener para el país dentro del desarrollo sostenible con energías renovables, así como también como para la recuperación económica post-COVID, ¿no? Entonces, bueno, déjame comenzar aquí y me confirman si... Si vemos la pantalla, Francisco, y si puedes poner la cámara, si pudieras, no sé si también es ahí. No, te estoy teniendo problemas con la cámara, Ah, dale, ok. discúlpeme, pero es que si pongo la cámara no me escuchan, por Se alguna va la razón, imagen. no puedo descubrir, se va el sonido, sí. Ok, dale, buena decisión, dejémoslo así entonces, dale. Bueno, entonces, nada, vamos, como les comentaba, vamos a hablar un poquito sobre los desafíos y oportunidades de la generación distribuida en Panamá. Este es el contenido general de lo que vamos a hablar en el día de hoy. Primero que nada, quiero explicarles qué es la generación distribuida o qué es la generación distribuida eh, dentro de lo que está desarrollando la Secretaría de Energía de Panamá. Cómo está el panorama regional de la generación distribuida, o sea, para compararnos un poco con el resto de los países de la región, cómo estamos actualmente, cómo ha sido, cómo se ha desarrollado la generación distribuida dentro de Panamá, cuáles son las oportunidades y barreras que existen, cuáles son las regulaciones actuales relacionadas con esta tecnología y qué beneficios y qué problemas nos traen. Vamos a hablar un poquito sobre la agenda de transición energética, que es de donde parte este tema de la estrategia. Después le explicaré un poco sobre la estrategia de manera general para los que no la conozcan o no estén en conocimiento de ello. Ahí entraré un poco a hablar sobre los ejes estratégicos y la línea de acción que se incluyen dentro de la estrategia. Y después, finalmente, les mostraré como referencia un análisis económico de un proyecto de generación distribuida, calculado, digamos, bajo los parámetros actuales de las regulaciones actuales, para que tengan una idea de los beneficios económicos que puede tener un proyecto de este tipo, ¿no? Entonces, bueno, para comenzar, explicarles un poco qué es la generación distribuida, ¿no? Y para no confundirla con otras tecnologías, ¿no? Aquí les muestro tres definiciones de tres organizaciones diferentes y esto es parte de lo que les quiero explicar. No hay un concepto único de generación distribuida. Cada organización, cada país lo define dentro de ciertas capacidades, de ciertos niveles de tensión que al final evidentemente tienen que ver un poco con el tamaño de cada región, de cada país. Y dentro de eso es que se ponen los parámetros y todo lo que viene después de manera regulatoria y de desarrollo, ¿no? Entonces el SIGRE, por ejemplo, habla de que son todos los generadores con capacidades máximas entre 50 a 100 megavatios conectados al sistema eléctrico de distribución y que no están planificados ni despachados de forma centralizada, ¿no? Digamos que esto es un concepto general donde básicamente cualquier generación conectada a nivel de distribución, y el nivel de distribución de nuevo depende de cada país, y la clave de esto todo es que el despacho no está centralizado, ¿no? La Agencia Internacional de Energía lo define como planta generadora supliendo al cliente en el sitio o brindando soporte a una red de distribución y conectado a la red en tensiones de nivel de distribución. Y la definición que se usó para la Estrategia Nacional de Generación Distribuida es que la generación distribuida se define como la producción de electricidad a base de fuentes de energía renovables y limpias instaladas a nivel de distribución. ¿Qué pasa? Hoy en día en Panamá, a nivel regulatorio, a nivel de ley, no existe este concepto. Esto no está, no se describe de esta manera como generación distribuida. Hoy en día se habla de autoconsumo y la razón es que, como está hecho actualmente la ley y las regulaciones, la generación distribuida o el autoconsumo o la generación distribuida está obligatoriamente limitada al autoconsumo, o sea, en la colocación de una fuente de producción de energía tiene que estar asociada a la locación o la misma locación de la persona natural o jurídica
y está pensada para el desarrollo o el consumo propio de la energía producida, no para producción o venta externa. ¿Qué pasa? Muchas veces la gente confunde estos proyectos que se están haciendo de parques solares, que sobre todo hacia el interior del país, con generación distribuida, dentro de lo que se establece o lo que se estableció dentro de la Estrategia Nacional de Generación Distribuida. Esos parques solares no son considerados dentro de la generación distribuida, no tienen las mismas reglas. Esos parques solares son parques solares eh, proyectados o pensados solamente para venta de energía a terceros y entran dentro de las reglas de cualquier planta de generación, inclusive con otros tipos de tecnología. O sea, las limitaciones o las regulaciones que están para lo que hoy en día es autoconsumo son diferentes a parques solares que son de dedicación exclusiva para la venta de energía a terceros. ¿Cómo está el panorama regional de la generación distribuida? Cuando se habla de generación distribuida, dentro de la región siempre se habla de tres países que digamos que llevan la pauta, ¿no? Son los países que de alguna manera se desarrollaron más rápidamente en este tema, aunque en la realidad Panamá fue uno de los primeros países de la región en donde hubo algún tipo de reglamentación o regulación de energías renovables en general y posteriormente de la posibilidad de utilizarlas para autoconsumo. Pero siempre la referencia son estos tres países, Chile, México y Brasil, ¿no? Aquí se ve cómo fue el crecimiento en capacidad y el número de proyectos en estos tres países hasta el año 2019, o sea, justo hasta el año antes de la pandemia. Que si bien, evidentemente, en capacidades instaladas van a ser superiores a las que vamos a ver aquí en Panamá, estamos hablando que en México ya estamos hablando de 150 megavatios, Brasil anda por números parecidos. Cuando se compara realmente contra la capacidad instalada del país, que es en esta parte donde estamos hablando de números claves, se ve que la proporción con respecto a lo que se ha desarrollado dentro de Panamá es más o menos lo mismo. O sea, y lo vamos a ver ahorita en las siguientes láminas cuando veamos un poco sobre cuál es el estado actual de la generación distribuida en Panamá, ¿no? Fíjense en estos números, ¿no? Esto está actualizado, que hasta es bastante difícil por la cantidad de proyectos que se están haciendo actualmente en el país. Esto está actualizado octubre del 2021, o sea, recientemente. Y fíjense, aquí hay un error, me acabo de dar cuenta en la lámina, estos no son kilovatios, estos son megavatios. Actualmente en el país ya hay una capacidad instalada de 52.5 megavatios y que en menos de un año fueron 10 megavatios más adicionales que se añadieron y que no paró durante el año 2020 a pesar de la pandemia, que fue un año donde no se hicieron mucha cantidad de proyectos, pero sí se incorporó bastante capacidad instalada, ¿no? En total en el país hay 1.458 proyectos hoy en día. Y cuando hacemos esa comparación que les comentaba anteriormente con respecto a la capacidad instalada, en Panamá actualmente hay una capacidad instalada de generación de 3.849 megavatios y esa relación de la capacidad instalada de generación distribuida con respecto a la capacidad instalada de generación es 1.36%, o sea que comparativamente con los otros países de la región, que en teoría están más avanzados, no lo están realmente en proporción al tamaño del país, ¿no? O sea, Panamá, dentro de la proporción de capacidad instalada que tiene el país, tiene una proporción bastante grande ya actualmente de proyectos de generación distribuida. Vamos a ver cómo esto está repartido dentro del país y qué números hay, ¿no? Esta lámina que está aquí es para ver, tener un poquito de idea sobre esta repartición de proyectos por distribuidora. Esto sí no está actualizado ahora, esto está actualizado para finales del 2020. Y para ese tiempo, bueno, y esa proporción se sigue manteniendo. Como pueden ver, la gran mayoría, por lo menos en capacidad instalada, casi el 50% de los proyectos pertenecen a EDEMET, a la distribuidora EDEMET.
La segunda después, evidentemente, ENSA. Con respecto al número de proyectos, inclusive es mayor la cantidad de proyectos en la zona de DEMET. Y después aquí hay unos números que son interesantes, y lo vamos a hablar después por qué, que es el porcentaje de penetración de capacidad de generación distribuida, que está, fíjense, entre el 2.5 y el 3%. O sea, esto es el porcentaje de generación distribuida con respecto a la demanda máxima que maneja cada una de las distribuidoras. Y este es el porcentaje de penetración del consumo máximo anual. O sea, este es el porcentaje de energía sobre la energía total que maneja cada una de las distribuidoras, ¿no? Recuérdense estos números, o sea, porque vamos a hablarlo sobre las restricciones que hay actualmente en las regulaciones. Hay un límite de 10% para este número, para el porcentaje sobre la capacidad instalada, y hay un límite de 2% sobre consumo máximo anual, ¿ok? Cuando hablamos de cómo se reparten estos proyectos a lo largo del país, por capacidad, evidentemente dentro de la ciudad de Panamá, y si juntamos Panamá con Panamá Oeste, está más del 50% de los proyectos. Lo mismo pasa en número de instalaciones. Después las otras zonas que tienen algo de desarrollo, están Veragua, Chiriquí, Coclé y Colón, pero con cantidades más pequeñas. Evidentemente, esto está asociado al factor población, al factor económico, al factor de producción del país, en donde la mayor parte se concentra evidentemente en la ciudad, en Panamá y Panamá Oeste, ¿no? Entonces, esto se mantiene más o menos en esta proporción. Cuando hablamos de cómo se divide esto por tarifas, vemos que si hablamos por capacidad, hay una gran proporción que tiene la tarifa BTD, que es la tarifa que tiene de baja tensión con cargo por demanda. Después tiene un 29% con tarifas de media tensión y un 20% con tarifas de baja tensión simple, o sea, sin cargo por demanda, por capacidad. Cuando hablamos por instalaciones, aquí cambia bastante la proporción. Un 78% es de baja tensión con demanda y el 16% de mayor tensión con demanda, ¿no? Hay unos números interesantes sobre esto que muestran que hay una cierta saturación ya de proyectos grandes, o sea, de proyectos de ciertas capacidades, y mantiene casi el 80% de los proyectos instalados hoy en día son de menos de 10 kilovatios, ¿no? Entonces, esto es una proporción importante de proyectos a nivel comercial y a nivel residencial, o sea, capacidades mayores, hay algunas partes de comercio, de gran comercio y alguna que otra industria, pero en su mayoría los proyectos que se están desarrollando están a nivel del pequeño comercio de menos de 10 kilovatios o a nivel residencial. Vamos a hablar un poquito ahorita sobre, de manera general, cuáles son las oportunidades y barreras y cuáles son las regulaciones y procedimientos actuales con respecto a generación distribuida o como se llama actualmente autoconsumo. ¿Qué oportunidades hay dentro de Panamá para esta tecnología? Lo primero es que, bueno, la curva de demanda de Panamá coincide con la producción máxima de energía solar. Esto es bastante importante, o sea, y esto se debe básicamente a que una gran proporción de la energía eléctrica que se demanda en el país está relacionada con la climatización de ambiente, que hace que obviamente en las temporadas y en las horas del día donde hace más calor, es cuando más energía se consume, y esto coincide precisamente con las horas de mayor radiación solar. Eso es muy beneficioso para la curva de demanda del país porque evita, o sea, lo que se llama a nivel de planificación operación del sistema, aplana la curva y evita la necesidad de prender unidades de generación costosas y normalmente que son térmicas, o sea, son en base a combustibles fósiles, que incrementan los costos de la electricidad, el costo de producción eléctrica,
y además, evidentemente, contribuyen a la contaminación, ¿no? Entonces, Panamá tiene una gran ventaja en ese sentido, al coincidir básicamente las horas de demanda máxima que normalmente en Panamá oscilan entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde, con las horas precisamente de máxima producción solar, ¿no? En general, Panamá es un país que tiene buena radiación solar, tiene una radiación solar promedio del país de 4.8 kilovatios hora por metro cuadrado al día, que es bastante bueno. Existen unos beneficios fiscales, como les comentaba hace un tiempo. Panamá fue uno de los primeros países en donde de la región de Latinoamérica donde se hicieron regulaciones que permitían de alguna manera dar incentivos fiscales al desarrollo de proyectos con energías renovables y limpias, que como veremos un poquito más adelante todavía tienen que ser mejorados, pero ya existen. Existen evidentemente ahorros en la facturación del servicio eléctrico a los clientes, o sea, hoy en día existe un procedimiento de autoconsumo que permite que los clientes que tengan este tipo de instalación puedan recibir créditos de consumo y de esa manera lograr ahorros en su facturación. Es una oportunidad de ahorros importante de combustible derivados del petróleo y del carbón, como vamos a ver más adelante en las metas que están establecidas y que Aristides adelantaba un poco. La idea de la generación distribuida es contribuir bastante a reducir la necesidad del país de la compra de combustibles fósiles y de esta manera dar ahorros importantes al país, ¿no? Oportunidad de reducción de los subsidios a la tarifa. También vamos a hablar un poquito más de esto más adelante. La idea es sustituir poco a poco la necesidad del subsidio a la tarifa a los consumos de menos de 300 kilovatios hora por implementación de instalaciones de generación distribuida. Por supuesto, existe la oportunidad de con esta tecnología hacer reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Esta es importantísimo como parte de la integración con otras estrategias de la agenda de transición energética, como la movilidad eléctrica o la innovación del sistema interconectado nacional. Hay una gran oportunidad porque una de las grandes necesidades para el desarrollo de este tipo de proyectos es contar con un financiamiento apropiado, y Panamá es un hub financiero robusto dentro de la región y donde se espera que junto con la banca privada se puedan lograr eh, ayudas, o bueno, ayudas no, financiamientos de productos específicos para este tipo de desarrollo. Y por último, esto permitirá la participación activa del consumidor en el sector eléctrico, que es la tendencia moderna, como vamos a ver un poquito más adelante, en donde el consumidor no solamente ya deja de ser un ente pasivo, sino pasa a ser parte de los actores del sistema eléctrico y tiene la oportunidad no solamente de elegir a quién comprarle su energía, sino tiene la oportunidad de producirla y tiene la oportunidad inclusive de empezar a vender parte de su energía, ¿no? ¿Cuáles son las barreras que existen actualmente? Los tiempos para la aprobación de permisos de este tipo de instalaciones son muy largos, son tediosos, difieren mucho entre los diferentes municipios del país. Hace falta que este tipo de homologación, como les explicaba hace unos momentos, cada municipio tiene criterios distintos y los tiempos de aprobación son muy largos. Los tiempos de fabricación y entrega de equipos importados, o sea, no tenemos equipos locales actualmente y tampoco los tenemos dentro de la región. Todos estos equipos vienen importados. Gran parte de lo que se utiliza para este tipo de instalaciones viene de China y los tiempos de entrega son bastante largos. Eh, Falta de mano de obra calificada en cuanto a cantidad con respecto a la necesidad, ¿no? Panamá está formando ya técnicos especializados en las instalaciones solares, pero evidentemente se está desbordando por la cantidad de demanda que tiene este tipo de proyectos, ¿no? Entonces,
Hay una necesidad enorme de más mano de obra calificada dentro de este tipo de tecnología. Existe todavía poco conocimiento por parte de los clientes, a pesar de que digamos que esto no es nada nuevo. Ya las instalaciones solares en techo en Panamá ya existen desde hace varios años y a nivel mundial es una tecnología más que probada. Todavía existe mucha desconfianza por gran parte o la mayoría de las personas, y siempre hay la actitud un poco de querer esperar más tiempo, a esperar que la tecnología se abarate más, o no creen que los ahorros esperados se logren, y todavía hay un poco más, se necesita un poco más de cultura sobre el tema para que la gente lo entienda y lo asimile mejor, ¿no? Hay una falta de fuentes de financiamiento para los proyectos importantes. Hoy en día estos proyectos están reservados para personas o empresas con capacidad de financiamientos importantes. Por el costo de los proyectos no es accesible a todo el mundo. Eso es parte de lo que se quiere cambiar dentro de la estrategia. También falta financiamiento para la parte de investigación y desarrollo, que es muy necesario para el país. O sea, hay que buscar y hay que tratar de desarrollar tecnologías que se adapten a la realidad de nuestro país. Faltan regulaciones específicas para el desarrollo de la generación distribuida y el acceso a todo tipo de clientes, ¿no? Que está muy relacionada con el tema del financiamiento. ¿Cuáles son las regulaciones actuales? Les comentaba que como tal no existe la definición de generación distribuida hoy en día, ni de prosumidor, que está muy asociado. O sea, el prosumidor no es más que la persona que cambia el rol, no a partir del momento que hace una instalación de generación distribuida, no solamente pasa a ser consumidor de energía, sino que pasa a ser productor y puede inclusive beneficiarse o tener ingresos adicionales como usando esta instalación, ¿no? Entonces, actualmente, como les explicaba antes, la generación distribuida está reservada únicamente para el autoconsumo y está limitada para esto. O sea, en teoría, ninguna persona puede vender sus excedentes. Los excedentes de energía que se produce en un sitio, si es que los llega a ver, se acumulan en créditos hasta una capacidad de 25%, que es esto que está acá, donde pone máxima inyección del 25%. Ese es el límite máximo que una instalación puede producir adicional y verter a la red. La comercialización está limitada única y exclusivamente a las distribuidoras. Solamente las distribuidoras pueden comercializar energía. No hay comercializadores independientes todavía dentro del país, que es la tendencia mundial. Existen incentivos fiscales, lo comentábamos anteriormente, existen incentivos fiscales para energías renovables y limpias. Existen unos procedimientos de instalación para instalaciones de menos de 500 kilovatios y mayores de 500 kilovatios. Hay un procedimiento que lo desarrolló la SEP, en donde está explicado todo lo que se debe desarrollar para hacer un proyecto de este tipo. Está establecido que la manera de cobrar o de beneficiar esto es a través de una medición bidireccional, donde se hace un neteo, una facturación por neteo, donde lo que se produce se da en créditos a lo que se consume dentro de la instalación. O sea que al final una instalación puede llegar a no tener que pagar nada a la distribuidora si lo que produce es exactamente lo mismo que consume, ¿no? Y después está estos números que les recuerdo que les había dicho que se recordaran. Hay un límite de penetración actualmente establecido, que es un máximo de un 10% de demanda y un 2% en energía. Como veíamos antes, todavía a nivel de energía estamos un poco lejos. A nivel de demanda, los valores ya pasan a ser bastante importantes, ¿no? Y esto es un límite que se puso preliminarmente
sin ningún estudio de justificación técnica y que actualmente la CEP lo está reevaluando, ¿no? Este es un diagrama de flujo de cómo se debe hacer los procedimientos para instalación actualmente. Y como podemos ver aquí, hay tres entes que están involucrados para poder obtener el permiso de instalación. Están los bomberos, está el municipio y está la distribuidora. Normalmente el proceso empieza con una aprobación de bomberos por lo que es el diseño eléctrico, la capacidad de instalación y las especificaciones de los equipos. De ahí pasa a aprobación de ingeniería municipal. Si la ingeniería municipal consigue algún error, lo devuelve y hay que empezar de nuevo todo el proceso, de nuevo por aprobación de bomberos. Después de que bomberos y ingeniería municipal aprueban, es que se llega a la distribuidora, donde la distribuidora evalúa si la capacidad que está solicitando se puede o no incorporar dentro del circuito de distribución donde está la instalación. Y este ciclo, todo este proceso hasta que se logra la aprobación por parte de la distribuidora, se firme el acuerdo de conexión, se hace la instalación, se hace el permiso de conexión y después las pruebas e inicio de operación, puede tardar entre 3 a 6 meses independientemente de la capacidad del proyecto. O sea, esto es igual, este procedimiento es idéntico para un proyecto de 1 kilovatio que para un proyecto de 300, 400 kilovatios. Y el tiempo que se puede tardar entre los 2 y 6 meses es independiente de esa capacidad. Y esta es una de las grandes barreras que hay hoy en día con esto, ¿no? Con el tema de la generación distribuida. Vamos a hablar un poquito ya para ir viendo y para ir desarrollando el tema de la Estrategia Nacional de Generación Distribuida. Proviene de la Agenda de Transición Energética, que es la manera, digamos, que Panamá está tratando de cumplir con los objetivos del ODS 7 y el Acuerdo de París. Para eso se estableció una agenda de transición energética que fue presentada al país en el 2020 y que consta de 5 estrategias, ¿no? La estrategia de acceso universal, la estrategia de uso racional y eficiente de la energía, la estrategia de movilidad eléctrica, la de generación distribuida, que es de la que estamos hablando hoy en día, y la estrategia de innovación al sí. ¿Qué pasa? La estrategia de generación distribuida de alguna manera tiene mucha relación a las otras 4 estrategias. Parte de los diseños tecnológicos de la estrategia de acceso universal, que básicamente tiene como objetivo llevar la energía a todo el país, o sea, a las zonas rurales, a las zonas más alejadas. La mayoría de las veces la mejor manera o la manera más sencilla es a través de generación distribuida, o sea, instalaciones locales a nivel de las comunidades. La estrategia de uso eficiente también tiene mucha relación. Es importante que todas las instalaciones, antes de pasar a la parte de instalación solar, hayan pasado por, digamos, de todos los pasos de eficiencia energética, porque es, digamos, más económico gastar dinero en eficiencia energética que gastarlo en instalaciones solares. Después, la de movilidad eléctrica depende muchísimo de la estrategia de generación distribuida, porque este aumento en la demanda eléctrica por el cambio de vehículos de transporte público y las flotas del gobierno, que es digamos que el objetivo inicial de la estrategia, aumentará el consumo eléctrico y la idea es que sea de alguna manera compensado por generación distribuida precisamente. O sea, lo que se quiere es que esta demanda adicional de electricidad que va a venir de esta estrategia sea cubierto por generación distribuida, ¿no? Y después, la innovación del SIN es importante para la implementación de todas estas estrategias, pero tiene mucha relación con las cosas que se necesitan para que la estrategia de generación distribuida pueda desarrollarse tecnológicamente en todos los aspectos, ¿no? Vamos a hablar muy rápidamente de la estrategia de generación distribuida. El objetivo general es fomentar la implementación sostenible de generación distribuida renovable en Panamá. Y los objetivos específicos son empoderar a los consumidores. Como he explicado anteriormente, la idea es que
el consumidor puede de alguna manera elegir entre distintas comercializadores de energía, o inclusive puede decidir tener su misma propia producción de energía para su consumo propio, o inclusive pasar a ser un inversor en energía al producir energía excedentaria en sus instalaciones. Convertir la generación distribuida en un factor determinante en la diversificación de la matriz energética, contribuir con la reducción de las emisiones, incrementar la resiliencia. Esto tiene que ver con que, evidentemente, la instalación de generación distribuida en un futuro permitirá hacer mini redes que inclusive podrán operar aisladas del sistema en caso de catástrofes o problemas de la red eléctrica principal, ¿no? Mejorar la eficiencia y calidad de la energía eléctrica. Este tipo de instalaciones evidentemente reducen las pérdidas al estar la generación al lado de donde está el consumo, se reducen las pérdidas en general del sistema, se mejoran los niveles de tensión. Y por último, fomentar la reactivación económica, la competitividad y el empleo verde. Estas son las metas que propuso que quedaron establecidas como metas desde la Estrategia Nacional de Generación Distribuida, de aquí, bueno, del 2021 al 2030. La tendencial, que es llegando a un 2% de generación eléctrica de energía y una capacidad instalada de 250 megavatios, es un escenario donde no se cambiara ninguna reglamentación, o sea, se mantuviera todo como está hoy en día, ¿no? Hemos visto cómo está creciendo actualmente con las regulaciones, con las limitaciones que tenemos hoy en día, cómo está creciendo. En menos de 5 años hemos llegado a 50 megavatios y la tendencia da que fácilmente, sin hacer más nada, para el año 2030 estemos cerca de los 250 megavatios. Después hay un escenario conservador donde se supone que parte de las estrategias, de los lineamientos que están dentro de la estrategia de generación distribuida se desarrollen, y ahí llegaríamos a un 100% de generación eléctrica y 950 megavatios, y una optimista donde básicamente todo lo que se está proponiendo dentro de la Estrategia Nacional de Generación Distribuida simplemente, y se llegue a un 14% de producción a través de esta fuente y 1.700 megavatios de capacidad instalada. Esto se comparó con un estudio que posteriormente desarrolló el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo junto con la Cámara Solar de Panamá y la Secretaría, donde básicamente se usó un estudio de mercado de la generación distribuida dentro del país, y se desarrolló, digamos, el potencial técnico por un lado y después el potencial técnico económico por el otro. Ese estudio se llamó Generación Sole, y aquí están los números que arrojó de la potencialidad técnico-económica, o sea, los sitios disponibles para instalaciones solares dentro del país, y que además de estar disponibles, o sea, de tener espacio, de tener sitio físico para su instalación, y no solamente sitio físico, sino que el techo o las paredes de las viviendas estuvieran acondicionados para este tipo de instalación, adicionalmente fueran económicos, o sea, que dentro de un financiamiento a tasas de interés normales al día de hoy, este proyecto pudiera tener unos tasas de retorno o un tiempo de retorno de 7 años, ¿no? Cuando este tipo de proyectos normalmente tiene una vida útil de 25. Entonces, los números que arrojó de manera gruesa es que 1.500 megavatios, que es bastante parecido al escenario optimista de la Estrategia Nacional de Generación Distribuida. Esos 1.450 megavatios supondrían una inversión de 2.017 millones de dólares de aquí al 2030, ¿no? Como ven, la mayor parte de esto estaría centrado a nivel residencial, casi 850 megavatios a nivel residencial, a nivel de comercio y gobierno 500 megavatios, y a nivel industrial y autoconsumo 86 megavatios. Que
Básicamente ya por lo menos están copados casi la mitad, ¿no? Estos son un poquito más los números desarrollados en base a la capacidad de instalaciones. Voy a saltarme esta parte porque ya estoy bastante corto de tiempo. Vamos a entrar un poquito de manera general para explicarles en qué consistió la Estrategia Nacional de Generación Distribuida y al final cuáles fueron los pilares y lineamientos que surgieron de ahí, ¿no? Entonces, la estrategia está fundamentada en 5 ejes estratégicos que son los aspectos legales, normativos y regulatorios, la innovación tecnológica y modelos de negocio, el financiamiento e incentivos, educación, investigación, desarrollo e innovación, y fortalecimiento institucional. Cada uno de estos estratégicos tiene una serie de lineamientos que aquí lo empezamos a hablar. Voy a ir notando solamente, digamos, lo más importante. Perdón. El primero, como ven acá, está la parte de simplificación y digitalización de los trámites para instalaciones. Es primordial que las instalaciones solares se puedan procesar a través de trámites sencillos. La idea es que llegue a ser prácticamente como la instalación de un electrodoméstico o la instalación de cable en tu casa, o sea, que no sea mucho más complicado que esto. Para eso hay una serie se quiere desarrollar una taquilla única digital, homologar un poco los criterios entre los diferentes municipios. Eh, Otro lineamiento importante es la implementación, la posibilidad de venta y comercialización de los excedentes de energía. Como les explicaba antes, esto está limitado actualmente al 25%. La idea es que no haya un límite, que las personas puedan hacer su instalación a su riesgo, al tamaño que quieran, y esto puede ser un incentivo, evidentemente, para poder recuperar más rápido la inversión, ¿no? Otra importante es la regulación para instalaciones comunitarias y remotas. O sea, esto tiene que ver un poco a la posibilidad de que no tengas que estar limitado a que la instalación esté en el sitio donde la vas a consumir, sino que se puede hacer en otra locación distinta, y que además la propiedad sea comunitaria o por condominio, o sea, que sea propiedad de varias personas o de varias empresas, y se compartan tanto los gastos de instalación como posteriormente los consumos producidos, ¿no? Modificación del procedimiento para ampliación de los autoconsumos, evaluación y adecuación de implementar de técnicos, de estándares técnicos. Esta, la 7, es muy importante. Implementación de la figura del comercializador independiente. Casi todas las legislaciones actuales contemplan la separación de la distribución de la comercialización. Esto básicamente tiene el beneficio de que parte de estos excedentes que se produzcan pueden ser vendidos por las personas o los consumidores a otras personas, a otros consumidores a través de comercializadores de energía. Es una manera de utilizar estos excedentes de energía. Para esto va a ser necesario que las tarifas de distribución sean sostenibles al separar estas dos actividades. Hay que hacer un análisis del impacto de las tarifas dinámicas anuales. O sea, tiene que ver un poco con el efecto que tiene la instalación de generación distribuida en ciertos puntos, que puede retrasar inversiones en el área de distribución y transmisión, y eso evidentemente es una contribución adicional que de alguna manera debería ser remunerada hacia las personas que hagan este tipo de instalación. Bueno, esto me lo voy a tener que saltar un poco. Aquí está toda una parte de desarrollo tecnológico y modelos de negocio. Hay en los países desarrollados donde la generación distribuida tiene mayor alcance, hay una serie de negocios que se van creando por la misma necesidad del manejo de grandes producciones de energía basado en esta tecnología, que traen como consecuencia las necesidades de dar lo que se llaman servicios auxiliares a la red.
y eso crea otros tipos de negocios que están asociados a la generación distribuida. Esto todo se está evaluando dentro de la estrategia. Después, algo muy importante es el desarrollo de instrumentos de financiamiento específicos para generación distribuida. Hablábamos antes que una limitación y parte de la necesidad para que esto pueda llegar a todo el mundo es la parte de financiamiento, pero también la parte de comercialización. O sea, es muy común que en los países desarrollados, donde ya la generación distribuida está muy adelantada, normalmente simplemente el hecho de tú tener un techo da la oportunidad de que un comercializador o una tercera persona te haga la instalación sin costo alguno, y la persona que tiene el techo recibe un beneficio de una energía más económica sin haber gastado dinero en la instalación, ¿no? Aquí está toda la parte de financiamiento e incentivos. Hay una serie de desarrollos que tienen que ver un poco con que la banca también conozca un poco más sobre esta tecnología. Y un momento, por favor. Aló. Ah, disculpen, me perdí un momento. No sé hasta dónde me escucharon, Aristide. Se ha escuchado todo hasta el Sí, momento. sí, se escuchó Sí, todo, sí. Francisco, sí. Ah, ok. Bueno, déjenme, ya me quedan unas pocas láminas, déjenme ir tratando de concluir. Bueno, también la estrategia tiene dos proyectos demostrativos. Uno es un desarrollo de un programa de instalación de generación distribuida para autoconsumo en las instituciones del Estado. La idea precisamente es que el Estado dé el ejemplo, y parte de lo que hablábamos anteriormente de la desconfianza o la falta de conocimiento del público en general de este tipo de instalaciones, cuando se vea que el Estado está poniendo el ejemplo y está haciendo este tipo de instalaciones para sus propios predios, sirva de guía, ¿no? Y el otro proyecto demostrativo es un proyecto piloto para la implementación de generación distribuida en reemplazo de subsidios, como eso también lo expliqué anteriormente. La idea es que hacia futuro, en vez de dar subsidios a los consumos menores de 300 kilovatios hora al mes, se le puede dar facilidades para que las personas puedan hacer instalaciones de generación distribuida de manera tal de que no sea necesario hacer los subsidios. Hay estudios que demuestran que es más provechoso hacer la instalación de generación distribuida que dar el subsidio a la tarifa, ¿no? Esto, bueno, no lo voy a hablar, esto lo hablé un poco anteriormente, lo que hablamos de la demanda que se va a originar por la estrategia de movilidad eléctrica y que debe ser cubierta en parte por producción a nivel de generación distribuida. Y aquí, bueno, les quería hablar un poco sobre, para que vean los números de un proyecto general de generación distribuida. Esto fue una escuela. A esta escuela primero se le hizo todo la parte de eficiencia energética, o sea, todo se le incrementó eficiencia energética de lo que es climatización, aire acondicionado, iluminación. Con eso se logró un ahorro de aproximadamente el 30% del consumo. Y estos son los números generales después de la implementación de la eficiencia energética, o sea, el consumo de energía anual 327.000 kilovatios hora, la demanda potencia máxima fue 211 kilovatios, el costo de energía y potencia anual $158.000. Y esta es los números de lo que será el proyecto solar, ¿no? Un diseño de 235 kilovatios de ese pico, 195 en AC, con estas pérdidas, con pérdidas aproximadas de 9,59 y un factor de degradación anual de los paneles del 0,33%. Estos son números
internacionales, o sea, no necesariamente es el costo final de la instalación, más o menos esto. En este caso se consideró un 30% de capital propio, 70% de financiamiento, con tasa de interés al 5.5% a 10 años. Estos son los valores de amortización, la vida útil del proyecto 25 años, y con esos valores, fíjense, con respecto a lo que tiene la escuela actualmente, la tarifa actual regulada, estamos hablando de, bueno, evidentemente no hay ahorro en esa condición. Si se mantuviera así, estos serían los valores, un monómico anual de 21 centavos de dólar, el costo anual de la energía es $70,000 y, llevado a 25 años, el valor presente es $879,000. Un proyecto de generación distribuida tendría un ahorro de 28%, que produciría un precio nivelado en la energía de 15.6 aproximadamente. Y la otra posibilidad que tendría esta escuela es pasarse a gran consumidor, que, bueno, los clientes con demanda mayores de 100 kilovatios tienen la oportunidad de contratar directamente con las empresas de generación. Actualmente, más o menos, los precios de venta de energía comprados directamente a generadores andan alrededor de los 12 centavos de dólar, lo que daría, ya tomando en cuenta la demanda, el cargo por distribución, un monómico de 20 centavos de dólar, y eso daría un ahorro del 6%. O sea, inclusive el proyecto de generación distribuida tiene un ahorro bastante mayor de la tarifa que se puede conseguir actualmente como gran consumidor, ¿no? Entonces, es importante esta diferencia. Fíjate que en el caso de esta escuela, sumando lo que fue eficiencia energética más generación distribuida, estamos hablando de que puede llegar a ahorros de cerca o mayores al 50%, ¿no? Entonces, que es bastante grande, ¿no? Entonces, bueno, con esto termino y, bueno, lo dejo para preguntas. Me pasó un poquito del tiempo, por eso tuve que acelerar un poco al final, pero bueno, espero que en general hayan entendido un poco sobre dónde estamos actualmente con la generación distribuida en Panamá y sobre todo hacia dónde vamos, ¿no? O sea, creo que el mensaje es que vienen oportunidades interesantes, esperemos que se publique pronto la estrategia y no solamente se publique, sino que se empiece a trabajar en la implementación de la misma, que va a traer muchos beneficios, ¿no? Excelente. Muchas gracias, Francisco. Tenemos algunas preguntas para ti, comentarios, preguntas, para que las vayamos viendo. Aquí tengo la primera. Dice, con respecto a los límites nacionales, ¿existe alguna estimación de cuál sería un límite más real con sustento técnico? Mira, como lo expliqué antes, la CEP está trabajando hoy en día en esto. No sé exactamente cómo lo está manejando, pero lo que se hace en la mayoría de los países es que el límite no se hace de manera global. Y eso está, la estrategia de hecho está puesto de esa manera. O sea, normalmente los límites se establecen localmente, o sea, localmente inclusive por circuito. O sea, cada circuito, por estudios técnicos, se le establece cuánto es el límite que se le puede conectar, ¿no? Entonces, normalmente en la mayoría de los países el límite no es global, sino es específico por circuito. Y parte de lo que está planteado la estrategia es que en esta aplicación o página donde se vayan a hacer los permisos, esa información del límite de cada circuito o del circuito donde se quiere hacer la instalación esté ya predefinido, o sea, de manera tal de que cuando la persona vaya a hacer la solicitud de su instalación, ya sepa si la capacidad que está pidiendo es factible o no. Excelente. Tenemos otra pregunta referente al tema de trámites. Y habla pues que hay un tema que es de vital para poder sacar nuestro sector adelante, y es el tema de aprobaciones por parte de municipalidad. En realidad las municipalidades no deberían tener nada que ver con la aprobación de un plano de carácter eléctrico.
debería ser tratado como una instalación o solo ser revisado por bomberos o por la distribuidora. Esto se puede arreglar muy fácilmente modificando la regulación, solo hace falta, solo hace falta un poco de voluntad por parte de las autoridades. Nosotros como gremio deberíamos hacer presión para que este tema cambie inmediatamente. Yo les propongo que vayamos como a gremios a ACEP y le exijamos inmediatamente modificar la regulación, indicando el alcance de las municipalidades y bomberos y el tiempo estipulado para la aprobación. Que este tiempo no pase 15 días. En casi todos los países de la región, Honduras, Nicaragua, El Salvador, por ejemplo, estos trámites no se tardan más de un par de semanas. Es inconcebible que el país más rico y moderno de la región tengamos que esperar algunas veces hasta 6 meses más para un permiso para instalar una planta solar. ¿Tus comentarios, Francisco? Sí, mira, efectivamente, bueno, de hecho, lamentablemente por temas de tiempo no pude quedarme mucho a explicar un poco sobre los elementos que están implantados en la estrategia, pero una de las cosas que se planteó es que para capacidades pequeñas, que va a ser la gran mayoría, ya son la gran mayoría de los proyectos y van a ser la gran mayoría de los proyectos, o sea, estamos hablando de capacidades menos de 5 kilovatios, esto pasa directamente a la distribuidora, ¿no? O sea como un permiso express, ¿no? Y para eso, claro, hay ciertas otras cosas que tienen que discutirse con la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura, que están planteadas dentro de la estrategia, pero al final la idea es precisamente con el desarrollo de esta plataforma digital, primero homologar, ¿no? Porque el problema es que no hay nada por escrito y cada municipio tiene su criterio y piden información distinta o de un permiso al siguiente te lo cambian. Entonces, primero que nada, homologar y después la misma página, la idea es que lleve control de los tiempos de aprobación y esos tiempos de aprobación estén delimitados, ¿no? Entonces, va mucho dentro de lo que está expresado, en lo que esta persona comentó, ¿no? O sea, hacia eso es lo que se quiere ir y es una de las cosas que digamos que va a tener prioridad en lo que se lance de la estrategia, porque es una de las barreras más grandes que hay actualmente, porque no solamente es el tiempo, es el costo también, o sea, es inconcebible el tiempo y el trabajo que lleva sacar un permiso de esto cuando debería ser algo relativamente sencillo, ¿no? De acuerdo, total. Ok, bueno, no sé, no tengo más preguntas. Yo creo que llegamos exactamente, estamos a 2 minutos antes de terminar. Yo creo que este tema es fascinante, el tema de generación distribuida y todo el avance que hay, pero todavía estamos como dando los primeros baby steps. Esa es como mi sensación, que todavía estamos arrancando y que sí promete ser una iniciativa importante que no olvidemos de toda la generación de empleos y de inversión que ingresa al país por efectos de este tipo de inversión. Así que yo estoy fascinado que haya una estrategia y que se está viendo. Así que estamos no sé si nos puedes explicar cuándo se finaliza esta consulta pública. ¿Ya finalizó? ¿Se puede dar comentarios todavía o ya se da por cerrado No, la consulta pública? ya la consulta pública se cerró. Creo que ya está, bueno, a lo mejor por el tema de las fiestas ahorita no dé tiempo de publicarse antes de finalizar el año, pero me imagino que a más tardar en enero debería publicarse ya, pero ya el proceso de consulta ya culminó. Ya culminó. Ok, excelente. Aquí tenemos un comentario adicional de Rafael. Excelente presentación. La estrategia presentada por Secretaría Nacional de Energía en Generación Distribuida tiene iniciativas importantes. Su implementación debe realizarse por fases, ya que existen temas de forma que pueden resolverse de inmediato y no esperar por una implementación integral. Por ejemplo, los quick wins presentados por Secretaría de Energía pueden ser implementados con el cambio de un solo párrafo en la reglamentación de autoconsumo. Por ejemplo, no llevar instalaciones menores a 50 kilowatts a municipios, por ejemplo. Sí, sí, eso es Que más o correcto. menos Hay algo que no, yo no les comenté, evidentemente, gran parte digamos que en la sustancia de esta estrategia tiene que ver con cambios regulatorios o inclusive cambios de leyes
que por supuesto eso, los cambios que vayan a necesitar llevar a la asamblea, eso puede tardarse y puede ser complicado, pero como dice esta persona, hay cosas que se pueden hacer más rápidamente y es la que se están apuntando a tratar de cambiar, ¿no? Hay cambios que van a ser muy, o sea, hay cosas importantes que serían un gran cambio, por ejemplo, el tema de la comercialización independiente, pero eso ya implica un cambio en la ley 6, que eso evidentemente se puede llevar más tiempo, ¿no? Ok. Bueno, un comentario final. Gracias, Francisco, por tu exposición y compartir tus conocimientos con todos el día de hoy. En nombre del Comité de Energía y en nombre de AmCham especialmente, gracias, Francisco, por la excelente presentación. Creo que el material le fue perfecto y creo que nos llevamos una mejor detalles de dónde nos encontramos y hacia dónde vamos. Así que solo cierro con eso y nuevamente gracias a todos los asistentes por asistir y bueno, les deseo una feliz Navidad y Año Nuevo, que todos estén seguros con sus familias y bueno, cuídense del COVID porque todavía anda por ahí. Oye, así que fuerte abrazo a todos. Hasta luego, igual, feliz Navidad. Chao, chao.